Apreciado oyente, te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, la gran tribulación. Además de reflexiones, estudios y mensajes bíblicos, y si tiene alguna pregunta bíblica o de medicina, visite mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, y por favor, no deje de suscribirse. Activar la campana para que los programas le lleguen automáticamente y darle me gusta. Con esto me ayuda a crecer y que el mensaje les llegue a otros. Agradezco que lo comparta con otros, todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Daniel, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel, en este primer versículo del capítulo 12, describe la gran tribulación, los 3 años y medio que precederán a la segunda venida de Jesucristo. También Judas, el capítulo 1, es un solo capítulo, los versículos 14 y 15, describe la profecía: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aunque no sabemos cómo llegó Judas a conocer esta antigua profecía, una explicación sencilla es que el Espíritu Santo le reveló las palabras, así como lo condujo en el resto de la epístola. Esta predicción tendrá un cumplimiento parcial y preliminar cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra después de la tribulación para destruir a sus enemigos y para reinar como rey. Tendrá su cumplimiento completo y definitivo al final del milenio, cuando los incrédulos muertos serán juzgados ante el gran trono blanco. Jesucristo viene para hacer juicio contra todos. El resto del versículo muestra que aquí todo se refiere a todos los incrédulos. Los verdaderos creyentes no estarán incluidos por la fe en Jesucristo. Han recibido inmunidad del juicio, como se promete en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 24, donde Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Según Judas, el versículo 15, como el Hijo del Hombre a quien ha sido encomendado todo juicio, el Señor Jesús dejará convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas que los pecadores impíos hablaron contra él. Él los dejará convictos de sus obras impías, no solo en el sentido de que les hará tener un profundo sentimiento de culpa, sino que los dejará convictos, pronunciando sentencia contra ellos como resultado de su demostrada culpa. Ahora bien, según Daniel, el versículo 2 del capítulo 12, algunos serán resucitados para entrar
con Jesucristo en el milenio. Los muertos no creyentes serán resucitados al final del milenio. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esto significa que la segunda resurrección ocurre al final de este milenio a fin de juzgar a los no creyentes que hubieran muerto. Los santos de la tribulación que se mostraron entendidos, obedeciendo al Señor y conduciendo a otros a la fe y a la justicia, resplandecerán en gloria eterna. Algunos comentaristas bíblicos no ven que el versículo 2 de Daniel capítulo 12 se refiere a una resurrección física, sino al avivamiento nacional y moral de Israel. Después que el antiguo pueblo de Dios sea reunido a la tierra en incredulidad, habrá un remanente que responda al evangelio y entre en el milenio. Estos son los que serán despertados para vida eterna. Todos los demás que adoran al anticristo serán condenados a vergüenza y confusión perpetua. Habiendo estado sepultado entre los gentiles por siglos, Israel será restaurado nacionalmente y será entonces como el remanente creyente experimente la resurrección espiritual descrita en Isaías capítulo 26 y Ezequiel capítulo 37. En el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel se le dice a Daniel que guarde las profecías en un libro. Normalmente el versículo 4 se interpreta como que está hablando de avances en el transporte y conocimiento científico, pero probablemente no significa eso. Darby traduce: muchos investigarán diligentemente, y Tregles: muchos escudriñarán el libro de principio a fin. Quiere decir que en la gran tribulación muchos estudiarán la palabra profética y aumentará el conocimiento de la misma. Pero según Daniel, este mismo capítulo 12, en esos versículos 5 al 10, estos versículos registran la conversación mantenida entre dos individuos anónimos y un varón vestido de lino respecto a cuando sería el tiempo del fin. El tiempo dado es 3 años y medio, un tiempos y la mitad de un tiempo. Al expresar Daniel su incapacidad para entender, se le dice que la visión no será completamente clara hasta que acontezca, pero puede estar seguro de que los justos serán purificados, los impíos se mostrarán tal como son, y solo los entendidos comprenderán. Desde el comienzo de la gran tribulación hasta el final de la misma habrá un tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio o 1260 días. Tal vez la abominación desoladora se establezca en el templo de Jerusalén 30 días antes de que comience la gran tribulación, y esto explicaría los 1290 días que se mencionan aquí. En cuanto a los 1335 días, se explica llevándonos más allá de la venida de Cristo y el juicio de sus enemigos hasta el principio de su reino. Recordemos que hay 2 períodos en la gran tribulación. La primera tribulación, los 3 años y medio, y es la tribulación, y la gran tribulación, los 3 años y medio. Daniel reposaría en muerte y se levantaría en la resurrección para disfrutar de su herencia, las bendiciones milenarias con su Mesías, el Señor Jesucristo, y usted, si muere en Cristo, también gozará de esas bendiciones. Así que usted debe de meditar en la palabra de Dios y creer en el Señor Jesucristo para salvación. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.